Listo, buenas a todos, compañeros. Tenemos el siguiente comportamiento de la siguiente data de un usuario típico, el cual tuvo una medida de 6 días, 14 horas, 35 minutos y con un intervalo de 5 minutos. Se estableció una tensión nominal de 230 voltios para un circuito trifásico tetrafilar de 4 hilos. El comportamiento de tensiones es el siguiente. Estas serían las tensiones de fase que tiene el circuito. Aproximadamente se están moviendo entre 104 voltios para la tercera fase, 160 para la segunda fase y 133 para la primera fase. Se nota que está bastante desbalanceado en tensión de desequilibrio de tensiones. Con respecto a las corrientes, tenemos el siguiente comportamiento. En la primera fase aproximadamente 200 amperios, momentos de 200, 250 amperios. Para la segunda fase más o menos también un promedio de 100 amperios, 110 amperios. Y en la tercera de un aproximado de 90 a 110 amperios. Con respecto a la frecuencia, el comportamiento es el siguiente. Recordemos que la frecuencia establecida nominal son 60 Hz y se está moviendo aproximadamente entre valores de hasta 60.2 y menores de 60.07. Miremos el siguiente gráfico que nos resume los cumplimientos con respecto a la AN5160, donde nos está mostrando el comportamiento con respecto a tensiones, ATHD, frecuencia, flicker y armónicos que tiene con respecto a lo que se parametrizó inicialmente. Miremos el THD. Entonces, con respecto al THD, tendríamos el siguiente comportamiento. ¿Listo? Para la fase 1 aproximadamente entre un 10 a 10.5%, para la fase 2 entre un 8.5 a más o menos un 9.9%, y la fase 3 de entre un 13 a un valor máximo de 16.2%. Luego nos damos cuenta que está bastante lleno de armónicos con respecto al porcentaje, que es del 8%, sobre todo en la fase 3. Con respecto al TDD, la demanda total de demanda, con respecto a las corrientes, para mirar los armónicos en corriente, tenemos el siguiente comportamiento. ¿Listo? Tenemos, perdón, aquí me quedó en THD, es un TDD. Listo, ahora sí. Tenemos un comportamiento similar entre las tres, aunque los porcentajes pues son un poco menor, en este caso para la 3 y un poco mayor para la 3, para la fase 3 y menores para las fases 2 y 1. ¿Listo? Por fuera del más o menos el 8%, que es el valor que establece aquí la norma. Ya mirando con respecto a lo que es potencia, tenemos el siguiente comportamiento de espectros. Entonces tenemos una P total consumida por el circuito que oscila entre los 15.6 kilovatios a los 111.3 kilovatios. Y con respecto a la carga, nos damos cuenta que no es capacitiva sino inductiva nuestra potencia reactiva, que oscila más o menos entre los valores de 27.9 hasta un valor máximo en algún momento de 112.2 kilovatios. Entonces ya nos damos cuenta que es netamente inductivo
Por lo tanto, el factor de potencia que encontraremos va a ser, en el que no hay capacitivo, debe ser inductivo. ¿Listo? Que está oscilando entre 0.83 a un valor máximo del 1, que es lo que nos pide la norma. Y ya para mirar como tal eventos, qué eventos tenemos con respecto a Flickr, que son los que nos está graficando aquí, tendríamos el siguiente comportamiento. Para la fase 1, para la fase, esta es la fase 3, y aquí está la fase 2. ¿Listo? Miramos que el complemento de Flickr nos dice, según los parámetros, que debe ser del 1 por unidad. Tanto la primera como la segunda como la tercera fase están por fuera en sus valores establecidos del 1 por unidad. Bueno, así en ese sentido, pues ya analizamos el gráfico de armónicos individuales, que nos damos cuenta que aunque sabemos que el armónico 13 que está por fuera, mirábamos también que para la fase 3, el armónico 9 inclusive, es el que tiene un mayor valor y es el que no está pasando con respecto al normado. Listo, ese sería como el comportamiento general del circuito. Muchas gracias. Hasta luego.